Vamos a ofrecer esta Santa Misa por las intenciones que cada uno de nosotros tiene en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo también tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar el árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar qué justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas,
lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. San Marcos nos presenta dos parábolas de nuestro Señor Jesucristo que forman parte de un grupo llamado Parábolas del Reino, que es una serie de comparaciones que Jesús hace para mostrarnos cómo es la Iglesia. El reino de Dios sustancialmente es la Iglesia en este mundo y, por supuesto, también la Iglesia en el purgatorio y la Iglesia en el cielo. Pero aquí Jesucristo se refiere fundamentalmente a la Iglesia en este mundo, el reino de Dios, el reino de los hijos de Dios. En la primera parábola nos muestra cómo el reino de Dios va progresando misteriosamente. Tal vez el acento está puesto en este misterio del crecimiento del reino de Dios, el misterio de la evangelización. La semilla es Jesucristo, sembrada en el corazón de los hombres y que va poco a poco, paulatinamente, progresivamente, creciendo, desarrollándose hasta producir fruto, ya sea a nivel individual, cada uno de nosotros con esa semilla que Dios ha sembrado en nuestras almas el día de nuestro bautismo, ya sea la Iglesia en sí misma. Este camino que va desde esa primer siembra, que es la encarnación, Jesucristo que viene al mundo, primera escena de siembra, en realidad en la comparación de la parábola representa eso, la encarnación, hasta la segunda venida, tiempo de la cosecha. La cosecha en las parábolas de Cristo suelen representar el fin de los tiempos, el tiempo donde el fruto está maduro. En algunas parábolas Jesús acentúa la diferencia, por ejemplo en la del trigo y la cizaña, aquellos que están maduros en el bien y aquellos que están, por así decirlo, maduros en el mal, endurecidos en el mal, con los destinos correspondientes a cada uno, con la retribución correspondiente a cada uno. Aquí Jesucristo simplemente habla del reino de Dios, de la Iglesia, de los fieles, como llega un punto en el cual llegará el fin de los tiempos. Y sobre todo acentúa este misterio. La obra de Dios en el corazón de los hombres es misteriosa y nuestra obra como hijos de Dios también. La Iglesia no progresa por fuerzas puramente humanas, por convicciones de este mundo, sino que fundamentalmente su progreso es espiritual, es por la presencia de Dios en nuestro corazón. Nos habla de esta semilla que duerma o se levante de noche y de día, aquel que la ha sembrado crece igualmente. Nos habla de este misterio
que se da en Jesucristo en primer lugar. Ese dormir y ese levantarse del sembrador, que también es Jesucristo, hace referencia a su pasión, muerte y resurrección. Ese dormirse, referencia a la pasión, y ese levantarse, referencia a la resurrección. La noche y el día, signos de la historia. En el libro del Génesis se nos presenta así. A partir de ahora, dice Dios, no dejará de sucederse la noche y el día, el frío, el calor, el verano, el invierno. Hace varias comparaciones el libro del Génesis en los primeros capítulos para mostrar el curso de la historia. Pero es un curso que tiene un punto final, ese tiempo de la cosecha. Y ni siquiera nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta de este misterio de Dios. Es un misterio del cual nosotros conocemos ciertamente algunas cosas, algunos aspectos, lo esencial, lo fundamental para nuestra vida espiritual, pero cómo obra Dios sigue siendo siempre un misterio. Y Dios obra siempre, constantemente, que también eso está representado en esta semilla que va creciendo todo el tiempo, sin interrupciones. Y entonces, esa primer parábola que nos presenta hoy el Evangelio parece referirse sobre todo a este misterio de la Iglesia, el misterio de nuestra propia vida. La obra de Dios en lo profundo, en lo oculto, en lo que no se ve. Una obra de salvación, ciertamente, desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. Y después también la segunda parábola está referida al mismo tema, que es la Iglesia, el reino de Dios, pero nos da un aspecto distinto. Nos habla de esa pequeña semilla de mostaza, una semilla muy pequeña. Cuando se la siembra es la más pequeña, pero después cuando crece se hace un gran arbusto y los pájaros se cobijan en sus ramas. En la primera parábola nos hablaba sobre todo del misterio de la Iglesia, en esta parece hablarnos sobre todo de la vitalidad. Cómo la Iglesia tiene una vida que aparentemente no se ve, pero que en realidad se hará manifiesta al fin de los tiempos. Esa pequeñez que se transforma en grandeza, una vitalidad, algo muy pequeño, algo que parece insignificante, algo que parece no tener ningún valor y que sin embargo, al fin de los tiempos, representados aquí en esa frondosidad de aquel árbol, allí es donde se verá realmente lo que Dios ha hecho, de acuerdo a la primera parábola, ocultamente en el corazón de los hombres. Esa vitalidad que caracteriza la vida cristiana, una vitalidad que, insistamos, viene de Dios, es una fuerza de Dios que actúa en nuestro corazón. Jesucristo les explicaba a los discípulos en privado todo esto, para que ellos después puedan, en el camino evangelizador, ir exponiendo el sentido profundo de las parábolas. Vamos a pedirle al Señor entonces en este día que seamos esa tierra fértil que está presupuesta en las dos parábolas, a la luz de aquella gran parábola del sembrador que sale a sembrar y la semilla cae en diversos terrenos, que seamos tierra fértil. Aquí está presupuesta esa fertilidad de la tierra que debe ser nuestro corazón, no un corazón endurecido, sino abierto a la presencia de Dios, y con esa pequeña semilla, que es pequeña, pero que en realidad contiene una vitalidad muy grande, vaya creciendo, vaya desarrollándose, vaya dando frutos de buenas obras en este mundo y sobre todo los frutos de la vida eterna. Pidamos con mucha fe y con mucha humildad esta gracia, que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, es nuestro don. Recíbelos. Es trigo de nuestros campos, racimo de nuestras vidas. Ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, es nuestro don. Recíbelos de nuestras manos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh María, Madre mía.